la que me salvó. Me rescató de un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, glorioso eres, Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó, me rescató de un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Corona de espinos, existe por siempre. 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 Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
acompañarnos en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al versículo 10. Ok, no está por ahí en la pantalla, entonces lo buscamos rápidamente. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermanos? Amén. Buscamos Primera de Pedro, capítulo 2. Está ahí al final, hermanos, ya casi llegando a Apocalipsis. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la pantalla. El Señor quiere que usemos nuestras Biblias. Gloria a Dios. Ok, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen por ahí, hermanos? Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a dejar el pastor un tiempo de oración. Hermanos, oremos. Sí, era. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus múltiples bendiciones y te damos gracias porque has llamado a tu pueblo a ser un pueblo diferente, un pueblo santo. Te damos gracias, Dios, por tus maravillas y te bendecimos. Te agradecemos porque podemos reunirnos hoy aquí como una iglesia local y anunciar tus verdades y compartir tu evangelio. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo lo has derramado en nosotros y ahora somos templo del Dios viviente y el Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Dios Santo, por tus maravillas. Gracias por este tiempo hermoso de oración y de comunión que hemos tenido. Te pedimos que nos bendigas para recibir el mensaje de tu palabra y que seamos la iglesia poderosa, celosa de buenas obras, pero también poderosa en hechos y en espíritu que tú quieres, Señor, que avancemos conforme a tu plan, conforme a tu voluntad y que sigamos adelante, Señor, haciendo y cumpliendo el llamado que tú nos has hecho, honrándote a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios, y te damos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Disculpen, hermanos, yo leí segunda de Pedro y la primera de Pedro. Está bien, no hay problema. Voy a cambiar el micrófono. Ok, ahora estoy en este micrófono, gracias. Bueno, este es el momento, hoy vamos a hacer algo nuevo, diferente con los niños, con los bebés pequeños. En el cunero está Julie y está la hermana Carrie, entonces vamos a pedir que los niños chiquitos los lleven ahí, que pasen al cunero, que lleven los chiquitos al cunero, y allá de hecho ya está la bebé Elizabeth. En el futuro, cuando venga Caleb, ahí va a estar Caleb, la bebé Lunita y el bebé Nelson, ahí van a estar. Y entonces los adultos se pueden quedar aquí, pueden entregar a los bebés y pueden regresar, no se preocupen. Entonces, hermanos, habiendo hecho esto, le quiero recordar que al final nos vamos a quedar, los que estuvimos en la fogata de oración en la casa de Víctor y de Gaby, al final nos vamos a quedar hoy para platicar lo que habíamos comentado, no se les olvide. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es de una serie nueva que se llama Una nueva comunidad llamada La Iglesia. El tema de hoy es ¿qué es la iglesia? Porque se escucha iglesia por aquí, iglesia por allá, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia santa, católica, apostólica y romana. Se escucha iglesia por aquí, iglesia por allá, pero ¿qué es realmente la iglesia? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Espero que tengan su Biblia de papel y si no, la Biblia en su celular también funciona. Entonces, hermanos, anteriormente yo me acuerdo que les he explicado lo que bíblicamente significa iglesia. Y aquí va el recordatorio. Esta palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los que vienen de afuera, las personas que vienen de afuera. Eso es lo que significa eklesia o iglesia. Lo interesante es que para algunas personas la iglesia es el edificio físico, material, donde la gente se reúne. De hecho, en la religión tradicional yo me acuerdo que decía mi mamá, vamos a la iglesia. Y me acuerdo que íbamos todos como familia a lugares
eso era la iglesia. Para usted que me escucha, la pregunta sería, para usted, ¿qué es la iglesia? Más importante, para Dios, ¿qué es la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿De dónde salió el concepto de iglesia? Bueno, la iglesia, para empezar, existe no por voluntad humana, sino por voluntad divina. La iglesia, de hecho, no inició por causa de un papado, porque hay un montón de estudios apologéticos de otras religiones que dicen que la iglesia empezó por un papado, que un papa la inició. La iglesia entonces no existe por causa de un papado, por eso no existe. Tampoco existe porque alguna secta la comenzó. La iglesia existe porque Cristo la fundó como voluntad de Dios. La iglesia existe porque Dios creó, fundó, estableció la iglesia en Cristo. Si Cristo no hubiera venido, hasta ahorita no habría iglesia. En Mateo 16:18 la Biblia dice: ¿quién fue la primera persona en llamar iglesia a la iglesia? Aquí el Señor Jesús está hablando con Pedro en este pasaje de la Escritura y le dice algo bien interesante. Le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa parte que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, literalmente está diciendo que ni aún la muerte va a poder contra la iglesia. Pablo también agarró y hace alusión de este principio, y en 1 Corintios 15:26 él escribió que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, que el último enemigo en ser eliminado es la muerte. Y si estoy hablando de la iglesia, ¿qué tiene que ver la muerte en la iglesia? ¿Qué tiene que ver la muerte con la iglesia? Bueno, ¿por qué la muerte es un enemigo de la iglesia? Es bien sencillo, porque las personas que Dios llamó para ser parte de su iglesia, también los llamó a una vida abundante, pero cuando las personas que Dios ha llamado mueren, ahí hay un problema. Porque no sé si se acuerdan que la Escritura dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, en Cristo Dios le da vida a nosotros, el creyente, como iglesia. Y si usted se pone a pensar así cronológicamente, desde el día que vino Cristo hasta hoy, y aún antes de que viniera Cristo hasta hoy, mucha gente creyente de Dios, mucha gente que ama a Dios, mucha gente que tenía y tiene la esperanza en Dios, ha muerto. Y ahora en Cristo los creyentes han muerto, pero han muerto creyendo, esperando y confiando en Cristo. Entonces los creyentes de hecho van a seguir muriendo. No sé si nosotros vamos a alcanzar o estar aquí en el momento en que Dios regrese o nos vamos a morir, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la muerte misma no va a detener la obra de Cristo. Si alguno se muere en Cristo, va a tener vida eterna. Por eso Cristo dijo en Juan 11:25 que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y que quería hacer esa pausa en cuanto a la muerte y en cuanto a la vida, porque es importante que entienda que la iglesia es una iglesia viva. Como decían los salmistas cuando intentaban negociar con el Señor en los salmos, que le decían: Señor, en el Seol, ¿quién va a adorar tu nombre? En el Seol, ¿quién va a reconocer tu grandeza? En el Seol, ¿quién te va a invocar? En el Seol, ¿quién te va a buscar? En otras palabras, ahí donde están los muertos, Señor, le está diciendo el salmista al Señor: ¿quién va a buscarte? ¿Quién va a alabarte? ¿Quién va a caminar contigo? Por eso la muerte es un problema en términos de la iglesia, porque la muerte se está llevando a los creyentes a la tumba. Lo bueno es que Cristo va a dar vida eterna. Entonces, le preguntaban, ¿qué es la iglesia? La iglesia, para entender lo que es, vamos a entender lo que no es. La iglesia no es el edificio. Este edificio en el que estamos no es la iglesia, es eso, es un edificio. La iglesia es la gente congregada, junta, nosotros, para buscar, para servir, para adorar, para aprender de Dios y para habitar con Dios. Eso es la iglesia. El creyente no va a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia el creyente? Porque el creyente es la iglesia.
es parte de la iglesia. Cuando nos juntamos, nosotros somos la iglesia. Todo aquel que se congrega en el nombre de Jesús con otros creyentes, como lo estamos haciendo aquí ahorita, esa es la comunidad llamada iglesia. ¿Qué pasa con el creyente que ahorita está en su casa, a gusto? Los enfermos lo entiendo, pero el que está a gusto viendo el servicio en línea, eso es otro tema. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dios quiere que su iglesia se congregue. Dios no está buscando una iglesia virtual. Yo me opongo a la iglesia virtual. Eso no es iglesia, porque la iglesia se debe de juntar, se debe congregar físicamente. Debemos estar juntos para lo que le dije, para servir, para adorar, para buscar, para aprender de Dios y para habitar con Dios. Dios vive en su iglesia. Allá afuera, en el mundo, los que no quieren saber de Dios y los que no quieren estar con los cristianos, los que no quieren saber lo que dice y enseña la Biblia, ¿esos serán iglesia? Por simple lógica, no son iglesia, no son parte de la iglesia. Vamos a seguir respondiendo la pregunta. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? Para responder esta pregunta, vamos a responderla con la Biblia. La importancia de que todo lo que hablemos aquí es básica al estudiar la Biblia y al responder estas preguntas con la Biblia. Entonces, en la Escritura vamos a ver las interacciones que Dios, el Padre de Jesucristo, el fundador de la iglesia, ha tenido con las personas desde el inicio. Y cuando digo desde el inicio, es desde la creación. Entonces, como estoy hablando del inicio, como estoy hablando de la iglesia, como estoy hablando de Dios interactuando con su gente, vamos a Génesis 1, 26 y 28, a la creación. Génesis 1, 26 y 28, en el versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí quiero hacer una observación. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre, quiero que incluya usted mentalmente también a la mujer. Entonces, quiero que noten que tanto como el hombre como la mujer fueron creados por Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Cada hombre, cada mujer lleva, revela y tiene la imagen de Dios en sí. Pero también quiero que note que uno de los propósitos de la creación, uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre y a la mujer, fueron para administrar y gobernar la creación. Adicionalmente, Génesis 2.15 dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el ser humano fue puesto en ese huerto de Edén para trabajarlo, pero también para guardarlo. Y ahora, aquí va un punto clave, porque estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? No estamos hablando de qué hacía Adán ahí en el huerto. No estamos hablando de qué cultivaba Adán en el huerto. Estamos hablando de la iglesia. Bueno, en ese lugar donde estaban Adán y Eva, en ese huerto donde ellos estaban, era claro, entendemos por lógica, que era su hogar. Ahí vivían. Si el huerto era el hogar de ellos y ellos vivían ahí, me gustaría que pensaran quién más estaba con ellos. ¿Quién más estuvo desde el inicio con Adán y con Eva? Dios, su creador. ¿Sí? ¿Qué hacía Dios con ellos? Pues vivía con ellos, interactuaba con ellos, hablaba con ellos, pasaba tiempo con ellos y lo mejor de todo esto era cara a cara. Era una relación, era una comunión, era una amistad, era algo bonito. Entonces, el día de la caída, cuando desobedecieron, la Biblia dice en Génesis 3.8 que tanto Adán como Eva escucharon la voz de Dios, quien se paseaba en el huerto al aire del día. Y yo quise traer este versículo aquí para que recordáramos que Dios estaba con ellos en términos físicos, estaba ahí con ellos. Porque si el versículo 3.8 dice que Dios estaba paseando en el huerto al aire del día, quiere decir que Dios interactuaba con ellos todos los días. Entonces,
Si recapitulo, la pregunta sería, ¿quién ha estado con el ser humano desde el inicio? Dios. ¿Quién ha caminado con el hombre desde el principio? Dios. ¿Quién disfrutaba pasando tiempo y teniendo comunión con el ser humano desde el inicio? Dios. Dios no los veía como un estorbo, Dios no los veía como algo más que tenía que hacer en su gente. Al contrario, Dios estaba contento de estar con su gente desde el inicio. Y aquí en esta fase, históricamente hablando de la humanidad, aún no existe la iglesia, pero se puede ver el corazón de Dios amante y listo para interactuar con las personas. La pregunta aquí sería, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Pues tiene que ver mucho, porque se puede ver que desde el inicio Dios quiso y tenía una relación directa con el ser humano, cara a cara, antes del pecado, antes de la caída. Entonces, ese huerto del Edén era muy importante, no solamente para Adán y para Eva, porque vivían ahí. Ese lugar, fíjese, también representaba la morada de Dios con los hombres. Ese huerto representaba el lugar donde los hombres vivían, el hombre y la mujer, pero Dios vivía con ellos. Así de importante es el lugar. En ese jardín, tanto los seres humanos como Dios pasaban tiempos juntos. Imagínense, yo no sé de qué platicaban, yo no sé cómo pasaban ese tiempo juntos, pero lo que sí sé es que convivían, se comunicaban y tenían una relación directa. Tanto Adán como Eva tuvieron una relación directa con Dios al punto de hablar con Él cara a cara. No sé si me estoy explicando. Vamos a hablar de la vocación humana, porque quiero señalar que Dios mismo como persona estuvo con el ser humano desde el principio. Ese es mi punto. ¿Qué se suponía que deberían de haber hecho desde el inicio Adán y Eva? Pues algunas cositas. Número uno, ellos tenían que reflejar a Dios porque eran hechos conforme a la imagen de Dios. Así como usted refleja a Dios, así como yo reflejo a Dios, estamos hechos a la imagen de Dios. Lo mismo era para Adán y Eva. Ellos tenían que reflejar, por lo tanto, a Dios, gobernar la creación de Dios con amor y sabiduría como Dios les estaba modelando. Ser una extensión de Dios en toda la tierra, como la iglesia tiene que ser ahorita la extensión de Dios en toda la tierra. Es decir, Adán y Eva ahí tenían que vivir con gozo, bajo liderazgo y dirección de Dios, y andar como lo que eran sus hijos. Si usted revisa la genealogía de Jesucristo, dice que Adán era hijo de Dios, porque fue creado por Dios. El hecho es que ellos podían y tenían la relación directa con Dios y era bien disfrutable. Ahora, ¿qué pasó con la caída? Bueno, pues esta comunión, esta relación con Dios se rompió por causa del pecado. Acuérdense que Dios es santo y Dios no tiene relación con el pecado. Por lo tanto, con el pecado la muerte entró al mundo. ¿Se acuerda con qué empecé esta enseñanza? Hablando de la iglesia y de la muerte. La iglesia, pues, experimenta la muerte por el hecho de que Adán y Eva pecaron y la muerte entró al mundo. No fue porque Dios les dio muerte, Dios de hecho les advirtió, no tomes de ese fruto porque el día que lo hagas morirás. Entonces no fue Dios el que estaba diciéndole te voy a matar, fue el pecado el que nos mata, por eso nos morimos. Hasta aquí, hablando de la iglesia y hablando del inicio de la creación, vemos pues a un Dios interactuando y viviendo con su pueblo. Entonces vamos a seguir adelante en esta línea de tiempo. Empecé hablando de la iglesia, luego me regresé a la creación. De la creación, Adán y Eva pecaron, se terminó la comunicación y ahora quiero adelantarme un poquito más a lo que pasó después de la caída. Entonces, ¿qué le pasó a Adán y Eva? ¿Y qué le pasó a sus descendientes? Porque tanto Adán como Eva tuvieron que salir del jardín del Edén y empezaron a poblar la tierra, es decir, tuvieron que salir de su hogar, de su casa, tuvieron que salir del lugar donde no solamente ellos vivían y estaban, sino Dios. A causa del pecado, pues Dios se separó de ellos y dejaron de tener esa comunión cara a cara, lo cual es algo triste. Sin embargo, a través de su descendencia, la tierra se empezó a llenar de personas, porque toda la descendencia viene de Adán y Eva, lo cual técnicamente hace a todos los seres humanos hermanos. Con el tiempo, los descendientes de Adán y Eva empezaron a llenar la tierra y de ahí nacieron muchos pueblos. Uno de ellos es el pueblo de Israel. Vamos a enfocarnos en la línea del tiempo, sigas imaginando la línea del tiempo, vamos a enfocarnos en Israel. ¿Por qué es especial Israel? Es especial por el hecho de que Dios hizo un pacto con ellos. No hizo este pacto con los mexicanos,
No hizo este pacto Dios con los nicaragüenses, ni con los hondureños, ni con los estadounidenses. En ese tiempo Dios hizo este pacto nomás con Israel. En ese pacto era bien sencillo, ellos eran su pueblo de Él y Él era su Dios. En el libro de Éxodo, cuando Dios consagra a Aarón para ser sacerdote y sus hijos para que su descendencia de Aarón sean los sacerdotes, Dios hace una declaración bien importante y la vamos a leer. Así que hermanos y hermanas, ustedes que estudian la Biblia, si le ponen atención al Éxodo 29, quiero que vean la belleza encerrada que hay en esos versículos. Éxodo 29, 45. ¿Por qué? Porque en el Éxodo 29, 45 Dios está hablando y hace una declaración que está bien bonita. Éxodo 29, 45 ya lo tiene ahí en la pantalla, lo tiene en su Biblia y está hablando Dios, el Creador, el Dios de dioses. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces aquí hay mucha información, se ve bien cortito el versículo, pero vamos a exprimirlo un poquito. Porque aquí la Biblia definitivamente está confirmando algo. Está confirmando el pacto que hace Dios con Israel. Pero si usted no le pone la atención debida, va a pasar por alto el hecho de que es Dios quien dice que habitará entre los hijos de Israel. Una vez más, entonces, la Biblia, la Escritura, nos está dejando ver a Dios teniendo esta intención. La intención de vivir, de habitar, de morar y de estar con su pueblo, tal y como lo hizo con Adán y con Eva, ahora con el pueblo de Israel. En algunas de mis predicaciones, hermanos, yo les he enfatizado que cuando lean un pasaje de la Biblia, que no se limiten solamente al versículo, que es necesario leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Entonces vamos a hacer vamos a practicar ese principio aquí en Éxodo 29, 45. Para empezar, el capítulo en la Biblia tiene por título Consagración de Aarón y de sus hijos. Y si yo le pregunto a usted, a ver, estudiosos de la Biblia, ¿qué es la consagración? Porque ahí la Biblia dice que consagración, ¿qué es eso? ¿Qué me respondería si yo le preguntara, hermano, qué entiendes por consagración? Bueno, consagración es apartar a una persona, o bien, si es un objeto, apartarlo para que sea usado y dedicado al servicio de Dios exclusivamente. Por ejemplo, una vez escuché a un líder de jóvenes aquí en Guadalajara, donde soy, y le pidieron su guitarra, y este líder de jóvenes pregunta, ¿para qué quieres la guitarra? Le dice, no, es que quiero tocar, quiero enseñarle aquí a mi hermano unas cumbias. Y dice el líder de jóvenes, mi guitarra no te la voy a prestar para ese propósito, porque esta guitarra yo la consagré al Señor. Esta guitarra es exclusivamente para ser tocada, para cantarle alabanzas. El otro chavo se quedó así, ¿de qué me está hablando este fariseo? No, no era fariseo. Eso es un principio de consagración, donde tú consagras un objeto para el servicio exclusivo de Dios. Y si es para el servicio exclusivo de Dios, no lo vas a andar usando para otras cosas. Bueno, entonces, una persona consagrada, entonces, es una persona que se entrega de manera continua a Dios. Esta persona está dedicada a vivir para Dios. Y ahí el Señor le está diciendo a Aarón y sus hijos, ustedes se van a consagrar para ser mis sacerdotes. En medio de un pueblo que es mi pueblo, con el cual tengo un pacto y voy a habitar con ustedes, ustedes van a ser mis sacerdotes. Y una persona consagrada, le digo que es una persona dedicada para vivir a Dios. Voy a poner un ejemplo bíblico. Ana concibió a un niño de su esposo y le puso Samuel. Ana era estéril, no podía concebir, no podía tener hijos. Samuel, pues, que es el hijo de Ana, fue consagrado a Dios y fue un profeta muy grande. Eso está en 1 Samuel 1, del 19 al 21. 1 Samuel 1, 19 al 21, para los que están tomando notas. Entonces, en el contexto de Éxodo 29, 45, le estaba diciendo que los versículos previos están hablando de Dios, refiriéndose con los hijos de Israel, y de Dios santificando el tabernáculo de reunión, el altar, a Aarón y a los hijos de Aarón para ser sacerdotes de Dios. Por cierto, el lugar donde se reunía Dios con los hombres era santificado por el hecho de la presencia santa de Dios. El hecho de que un Dios santo se acercara a ese altar lo consagraba y lo santificaba. Vamos a los versículos posteriores para aprender más del contexto de la Biblia.
de este Éxodo 29:45 que leí. Ahí en los versículos posteriores dice que estos hombres conocerían que Dios es su Dios y que también conocerían que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué sacó Dios de la tierra de Egipto a Israel? De acuerdo al versículo de Éxodo 29:46. Vamos a leerlo. Éxodo 29:46 dice, está hablando Dios y dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Para qué los sacó? Si es cierto, los sacó para que dejaran de ser esclavos, los sacó para que dejaran de ser abusados, los sacó para que ya no vivieran en ese estado de esclavitud, pero para todo, sobre todas las cosas también los sacó para que Dios habitara en medio de ellos. Esa intención de Dios otra vez se deja ver, la intención de morar, de tener compañerismo, de tener comunión con los seres humanos, de habitar en medio de ellos, se ve claramente aquí en el libro de Éxodo, y podemos ver a Dios que quiere vivir y morar tal y como vivía y moraba cuando Adán y Eva en el principio. Entonces, no sé si me va siguiendo en la línea de tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Hasta aquí, pues, usted puede ver el corazón amante de Dios, sí o sí. El corazón de Dios, amén, que quiere estar con los seres humanos. Dios quiere morar con nosotros. Dios quiso morar con Adán y con Eva. Dios quiso habitar entre los hijos de Israel. Y hoy todavía Dios quiere habitar en su iglesia, en medio de su iglesia, con nosotros. Es Dios morando entre su pueblo. Entonces, ¿mora Dios entre su pueblo? Sí. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia tal y como existe hoy. Existían ¿qué? Congregaciones, la congregación de Israel. Actualmente, ¿qué existe a los que son israelitas, pero que ya no viven en el Antiguo Testamento? Existen sinagogas. Es un grupo de gente que se congrega para lo mismo, para buscar a Dios, para servir a Dios, para aprender de Dios. Entonces, ¿qué pasó el día que Moisés eligió un tabernáculo? Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a elegir un tabernáculo y te voy a dar las indicaciones y las especificaciones. Para empezar, ¿qué es un tabernáculo? Porque Dios le está dando indicaciones a Moisés en el Antiguo Testamento. Para no darle un concepto así largo, teológico profundo, básicamente un tabernáculo es un santuario móvil. Eso es un tabernáculo. Entonces, ¿qué hacían los israelitas con el tabernáculo que tenían o que Moisés diseñó conforme a las especificaciones que Dios le dio? Bueno, los israelitas lo movían conforme ellos se movían, agarraban ese tabernáculo, ese santuario móvil y se movían. Ese tabernáculo, como le digo, fue construido bajo el liderazgo de Moisés, conforme Dios le había mandado. Póngale atención a eso, porque Dios fue el que instruyó eso, el que mandó eso. Entonces, en Éxodo 39 registra que el tabernáculo fue terminado. Hay un momento donde Dios se comunica con Moisés y le dice, ahí vas a construir un tabernáculo. Hay un momento donde el tabernáculo ya está construido. Entonces, para irnos rápido, por causa del tiempo, en Éxodo 40, cuando ya fue terminado, Moisés lo erige, es decir, lo pone a funcionar. Ahora el pueblo de Israel tiene este tabernáculo donde Dios se manifiesta. La pregunta que hice, ¿qué pasó el día que Moisés eligió el tabernáculo? Ya le expliqué lo que era un tabernáculo. Vamos a ver con la Biblia lo que dice en Éxodo 40, los versículos 34 y 35. Vamos a ver lo que pasó ese día cuando Moisés eligió el tabernáculo. El versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, de acuerdo al versículo 34, ¿la gloria de quién llenó el tabernáculo? La gloria del pueblo de Israel, la gloria del profeta Moisés, la gloria de Caleb. No, de acuerdo, como tú respondiste, Víctor, de acuerdo al versículo 34, la gloria de Dios llenó ese tabernáculo. Entonces la gloria de Dios llenaba ese santuario móvil a tal grado que ni aún el mismo Moisés, que estaba bien ungido y tenía una relación directa con Dios, ni siquiera él podía entrar. Vamos a ver qué dicen los siguientes versículos, en Éxodo 40, 36 y 38, dos versículos. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas
jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Va a ver por qué? Porque la nube, en el versículo 38 dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Y sabe qué está diciendo aquí la Biblia con toda esta actividad? Está diciendo que el pueblo de Dios era guiado por Dios. Por donde fuera que pasaran, por el desierto, por las montañas, Dios estaba con ellos. El versículo 39 dice que cuando la nube se alzaba, los israelitas se movían. Es decir, el pueblo de Dios no se movía sin Dios. El pueblo de Dios se movía bajo la dirección de Dios. Y la iglesia actualmente debe hacer lo mismo, debe moverse bajo la dirección de Dios. No tiene sentido que una iglesia local empiece a hacer cosas sin la dirección de Dios. ¿Para qué la hace? Si Dios no lo quiere. Eso es activismo. De aquí la importancia de la oración, de la comunión, de ser asertivo, de entender lo que Dios quiere para su pueblo. Amados hermanos, puede ver cómo Dios dirigía a su pueblo y puede ver cómo este principio es aplicable a la iglesia. Hasta a sus personas es aplicable esto. Porque tú puedes orar y puedes preguntarle a Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto? ¿Puedo? ¿Debo? Son bien importantes esas preguntas. Bueno, literalmente la presencia física y la gloria de Dios estaba con su pueblo, en esto que acabamos de leer. Dios, por lo tanto, se manifestó viviendo con su pueblo. Entonces, estoy hablando de la iglesia, Adán y Eva, el tabernáculo, y en todos estos hay un común denominador. Dios con su pueblo, Dios con su gente, pero no Dios desde el cielo ahí dándoles la bendición, es Dios en medio de ellos. Así que de los tiempos de Moisés vamos a adelantarlo en el calendario y nos vamos a ir en los tiempos de Salomón. Si Moisés se caracterizó por construir el tabernáculo, Salomón se dedicó o se caracterizó por construir un templo, y un templo con mucha gloria. Así que vámonos a Primera de Reyes 6.1. Y ahí ese versículo empieza diciendo ¿cuándo? Primera de Reyes 6.1 dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. Y entonces aquí quiero que se imagine el templo de Salomón, un templo con mucha gloria, con mucha majestad, que Salomón le está construyendo a Dios. Imagínense qué tan impresionante es ese templo, con toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Imagínense ese templo, era una obra impresionante. Lo que Salomón le construyó a Dios en aquellos tiempos no tenía igual, no tenía un paralelo. Entonces Dios usó la sabiduría a Salomón, con la sabiduría que le dio, para que él le construyera ese templo. Entonces Salomón empezó la construcción y la terminó. Ese templo, yo pienso que era una joya, un orgullo del pueblo de Israel. Ellos estaban orgullosos y felices de tener ese templo. Vamos a Primera de Reyes 8.1. La Biblia dice que Salomón trasladó el arca de Dios al templo. Primera de Reyes 8.1 dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Entonces, Salomón, además del arca, llevó el tabernáculo de reunión con sus utensilios al pueblo. Ese tabernáculo que construyó Moisés, Salomón lo agarró y se lo llevó al templo. Vamos a ver en Primera de Reyes 8.4, dice, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Entonces iba a pasar algo bien interesante, porque Salomón iba a dedicar el templo que le había construido a Dios, y para hacer esa dedicación hizo todos estos preparativos, y en esos preparativos llevó el tabernáculo. Pero antes de la dedicación, algo espiritual tremendo pasó. Entonces, imagínense que los levitas y los sacerdotes están así, moviendo y llevando todas las cosas santas de Dios al templo. ¿Qué pasó de acuerdo a la Biblia cuando ellos salieron del santuario? Cuando colocaron ahí todas las cosas que deberían de haber colocado, iban de salida,
¿Qué pasó de acuerdo a Primera de Reyes 8, 10 y 11? Dice en el versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y aquí va la pregunta, ¿quién llenó ese templo con su presencia? ¿Quién? Dios. Amén, fue Dios. Entonces, ¿quién de nuevo, de manera intencional, está interactuando, morando, viviendo con su pueblo y entre su pueblo? Dios. Dios estuvo con Adán y Eva, también estuvo con Moisés y se manifestó a su pueblo de Israel en el tabernáculo. Ahora aquí en el templo de Salomón, Dios de nuevo se hace notar de manera física. No sé si puede ver el patrón, no sé si puede ver el corazón amante de Dios hacia su pueblo. Puede ver que Dios busca la comunión, el compañerismo y una relación con su gente. ¿Puede verlo? Si sí puede verlo, aquí van unas preguntas y vamos a sangrar aquí. La pregunta sería, ¿por qué entonces algunos cristianos no le corresponden al Señor? ¿Por qué entonces algunas personas aman más sus caminos que a Dios? Entonces, ¿por qué algunos se alejan de Dios? ¿Por qué algunos son rebeldes sin razón? No tengo respuesta para eso. Lo que sí sé es que Dios siempre ha estado en medio de su pueblo y siempre ha querido vivir con su pueblo. Con la venida de Cristo al mundo, la humanidad ya no tiene excusa y no puede decir nadie, el día que estemos delante del trono, nadie le va a poder decir a Dios, Dios, es que a ti no te importaba el mundo. No se le va a poder decir eso. Eso no va a ser un argumento. Vamos a la Biblia, Juan 1.1 y Juan 1.14. Ahí la Biblia dice en Juan 1.1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vamos a recapitular esto. Con Adán y Eva, Dios hablaba cara a cara con ellos antes de la caída, cuando no había pecado. Con Israel, Dios les habló a través de Moisés y se manifestó a través del tabernáculo. Con Salomón, Dios llenó de gloria el templo y otra vez estuvo entre su pueblo. Y con Cristo, de nuevo, Dios está hablando cara a cara con la humanidad. Es decir, con Cristo, Dios mismo, Dios en la carne, toma cuerpo humano, viene y empieza a hablar y a morar con su pueblo de una manera contundente y de una manera notoria. Vamos a poner atención a esto que le voy a decir, porque Adán y Eva contemplaron directamente la hermosura y la gloria de Dios. Yo estoy celoso de Adán y de Eva porque ellos vieron a Dios, estaban con Dios, pasaban tiempo con Dios. En sus cuerpos humanos ellos tenían esta relación con Dios. En los tiempos de Moisés y de Salomón, el pueblo de Dios vio la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo y en el templo. Pero en los tiempos de los apóstoles, el pueblo vio a Jesús, al unigénito Hijo de Dios, y vieron su gloria con sus propios ojos. En el futuro, cuando la gloria esté reunida con Dios, toda la iglesia, de todos los tiempos, de todas las edades, de toda nación, de toda lengua, vamos a ver a Dios cara a cara y eso va a ser maravilloso. No sé si me está entendiendo. No sé si puede ver a Dios a través de los siglos y edades, caminando y andando y morando, interactuando con su pueblo. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué dice Lucas en Lucas 4, 18 al 19? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el versículo 18 dice, Lucas 4, 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por quién vino Cristo? Por su pueblo. Vino por su pueblo. Vamos a ver algunas diferencias notables. Fíjese que ahí donde Adán
fracasó, Cristo triunfó. Con Moisés, por así decirlo, vieron a Dios en la nube. Con Cristo se ve a Dios cara a cara. Con Salomón vieron la gloria de Dios llenar el templo. Con Cristo, la gloria de Dios ahora llena al creyente, que es un templo del Espíritu Santo. Adán perdió su relación con Dios por el pecado, pero Cristo quitó de medio el pecado para que ahora, otra vez, los seres humanos, los hombres y las mujeres, tengan acceso directamente a Dios una vez más. La relación quebrantada en Edén por Cristo fue restaurada en esa cruz. El pueblo de Dios ahora puede salir de las tinieblas y vivir en la luz. El pueblo de Dios puede ahora vivir y morar con Dios y puede hacerlo con santidad. Porque no sé si lo han notado, no sé si lo sabía, pero Dios proveyó santidad para el cristiano a través de la sangre con la cual es lavado. Vamos a hablar del don del Espíritu Santo. Si bien Dios a través de los siglos vivió entre su pueblo, ahora Cristo, ahora Dios, ahora el Espíritu Santo quiere vivir entre su pueblo, en su pueblo y en cada creyente, lo que no se había visto en todos estos tiempos. Se lo voy a repetir, Dios ha vivido entre su pueblo desde el inicio. Dios ahora quiere vivir, sí, con su pueblo, pero quiere vivir en cada uno de nosotros. Juan 14:17 dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice que vosotros, la iglesia, le conocen porque mora con ustedes y estará en vosotros. ¿Qué promesa está dando ahí el Señor Jesús? ¿Qué promesa está haciendo ahí en este pasaje de la Escritura el Señor Jesús? Está prometiendo el Espíritu Santo. Durante las semanas pasadas hicimos la serie, dimos del Espíritu Santo y nos faltó tiempo, nos falta horas porque el tema es bien extenso. Bueno, durante las semanas pasadas aprendimos que el Espíritu Santo vive en nosotros y es la presencia poderosa de Dios en nosotros. Una persona ungida, una persona que está llena del Espíritu Santo, literalmente está llena de Dios. Una persona que está ungida y que camina con Dios y que tiene al Espíritu Santo morando en ella, es literalmente Dios en esa persona. Ese es un hijo de Dios, esa es una persona llena del Espíritu Santo. Esa es una persona que puede hacer infinidad de cosas en el reino de Dios. Ese es un hijo de Dios. El Espíritu Santo morando en el creyente es Dios viviendo en cada una de esas personas. Dios vive en cada uno de nosotros, quienes somos su iglesia. Entonces, la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, tiene esta característica. Tiene al Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Allá afuera hay un montón de iglesias, como les di nombres al inicio, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pero si tiene a Cristo, en el nombre lo tienen, pero en la práctica, en la ejecución, sí caminan con Dios, sí Dios mora en medio de ellos. La iglesia santa, católica, apostólica y romana, si es iglesia, si tiene a Cristo, si obedece a Cristo, si ejecuta la doctrina de Cristo, si guarda los preceptos de Cristo, si obedecen a Cristo, si es iglesia, tienen el nombre, pero si es iglesia, entonces ¿cuál es la verdadera iglesia? Pues la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, es Cristo morando en el creyente. Los hijos de Dios son el pueblo de Dios. Para que quede más claro, se lo voy a fundamentar con la Biblia. Efesios 2, del 19 al 22, 4 versículos. Y allí empieza diciendo la Biblia que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Alguien que no corresponde ahí. Por ejemplo, si yo agarro un montón de peras y luego le meto una naranja ahí, se puede decir, ¿por qué en ese grupo de peras hay una naranja? Quita la naranja que no debe estar ahí, ese es un grupo de peras. ¿Qué es un advenedizo? Pues alguien que está ahí pero que no corresponde. Y la Biblia está diciendo que no somos extranjeros ni advenedizos, dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, la iglesia de Dios, la genuina iglesia de Dios es eso. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿en qué está fundamentada la iglesia? ¿En doctrina de hombre o en doctrina bíblica? Porque ahí, como estoy repitiendo, hay un montón de iglesias afuera que tienen un montón de doctrinas de hombres, las cuales Dios jamás dio, pero se llaman iglesias. ¿Son iglesias?
Versículo 21, y en quien todo el edificio, o sea, el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros, o sea, en quien ustedes, en quien nosotros, también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí vamos a poner atención al versículo 22. ¿Quién es morada de Dios? Sus hijos, la iglesia, la verdadera iglesia. El que tenga el Espíritu de Cristo, ese es hijo de Dios. El que tenga el Espíritu de Dios morando en él, el Espíritu Santo, ese es miembro de la iglesia. Él es la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas organizaciones afuera que también se autodenominan iglesias? Pues es bien sencillo. Si tienen al Hijo, tienen la vida. Si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Obsérvelos y vea que adoran. Adoran ídolos, adoran falsos dioses y además siguen otras doctrinas que no son bíblicas. ¿Están viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Obedecen lo que Dios manda y ordena? Entonces, ¿son iglesia o no son iglesia? Pues el papelito, ¿verdad? Iglesia de Juan Pérez, de iglesia de Pancho Pistolas. ¿Qué dice Romanos 8:9? A la iglesia dice, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí? Es así de sencillo. La iglesia de Dios tiene el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. La iglesia es el templo vivo de Dios. ¿Y entonces qué es la iglesia o quiénes conforman la iglesia? Pues la iglesia es el pueblo de Dios. Como está escrito en 1 de Pedro 2, 9 al 10, es el versículo que iba a leer Janer, ese versículo, vamos a leerlo. Dice, mas vosotros, mas ustedes, mas nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, vosotros, nosotros, usted y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Bendito y hermoso Dios, bendito Cristo Salvador. Nosotros que en otro tiempo no teníamos nada que ver con Dios, nosotros que en otro tiempo no éramos santos, nosotros que en otro tiempo caminábamos en tinieblas, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ahora por Cristo somos pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Creyente, hijo de Dios, juntos, congregados. Voy a terminar con esto. El apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, casi al final del libro, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, él vio algo que va a pasar. Dice en el versículo 1, Apocalipsis 21, del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía jamás. Versículo 2, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, pongan la atención, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y quién morará con ellos? Dios, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el Hijo de Dios, los hijos de Dios. La iglesia es Dios morando con los hombres, el ser humano caminando con Dios, Dios viniendo y haciendo su morada con nosotros. Así que voy a llamar a la oración. Creo que es tiempo de que oremos, hermanos. Todo aquel que quiera darle gracias a Dios, porque Dios mora entre nosotros, puede ponerse de pie. Vamos a hacer una oración de gratitud. Todo aquel que está inseguro si es un hijo de Dios,
está inseguro de tener el Espíritu Santo morando en él, podemos orar para que usted reciba el Espíritu Santo, para que reciba a Cristo. Acuérdese que somos el pueblo de Dios, acuérdese que Dios vive en nosotros, acuérdese que Dios ama y cuida a su iglesia. Acuérdese que a pesar de los dolores y de los afanes de la vida, Dios está con su pueblo. Dios cuida a su pueblo y por si fuera poco, Dios enjugará toda lágrima. En el futuro, como lo acabamos de leer, ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Bendito Dios que mora entre nosotros. Bendito Dios que sana a las naciones, a las familias y a las personas. Bendito Cristo, que es el Salvador del mundo. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor Dios Altísimo, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje en el que nos has recordado que tú eres el Dios que mora en medio de su pueblo. Eres el Dios que desde el inicio vivió con Adán y Eva. Eres el Dios que descendió en el tabernáculo y llenó el tabernáculo con gloria con Moisés y con su pueblo. Eres el Dios que llenó de gloria el templo que Salomón le construyó. Eres el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a hablarnos cara a cara de tu amor, a reconciliarnos, a lavarnos con tu sangre, a adoptarnos como hijos, a hacernos pueblo y a darnos tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús te pido por todos mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos, para que tú nos bendigas, Señor, que nos des de ti, nos des de tu Santo Espíritu y que nos hagas parte de tu iglesia, en el caso de que alguno no sea parte todavía de la iglesia. Señor, te pido que conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tu plan, sigas trabajando en nuestros corazones y nos llenes de ti, Señor, que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, que estemos ungidos, que llevemos tu olor, tu fragancia, tu conocimiento, tu sanidad, tu oración, tu amor, afuera a las naciones, a las familias, a los pueblos, a las personas que nos rodean. Señor, somos ovejas de tu prado, somos tus hijos adoptados, que antes no éramos pueblo, pero que hoy somos pueblo. Señor, te pedimos a todas las personas que están atrapadas en las religiones, pensando que están viviendo la vida que a ti te agrada, pero esa vida que a ti te agrada está exclusivamente en Cristo. Señor, te pedimos por todos aquellos que están afuera, para que puedan venir y ser parte de tu pueblo. Y Señor, te pido que tengas una vez más misericordia de nosotros como tu pueblo, como la iglesia local, porque somos humanos y caemos y fallamos. Te pido que nos fortalezcas con tu Santo Espíritu y que nos des más de ti para que seamos más como tú. Señor, ten la libertad de morar en nosotros, somos tu templo. Cada uno de nosotros somos tu templo, Señor, te recibimos. Ven a nosotros y perdónanos, Señor, sánanos y haznos más y más como tú. Si usted, hermano, no tiene a Cristo en su corazón, es buen momento de que ore audiblemente y le pida perdón al Señor por sus pecados, que se reconcilie con Dios y que avance en el reino. Haga una oración y dígale: Señor, perdóname de mis pecados, de mi maldad, te recibo en mi corazón, lléname de ti, transforma mi mente, hazme más como tú. Y todo aquel que ya ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo, no deje de orar por los demás, no deje de orar por sus seres amados, no deje de orar por sus vecinos. Acuérdese que Dios es fuerte, hermoso y poderoso y fiel para salvar a todos. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, gracias por este servicio. Vamos a terminar con esta oración y te bendecimos, te damos gracias porque eres Dios y porque moras en medio de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cantemos y alabemos al Señor. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos